Muy buenos días a todos. Les saluda Alonso Choquecota, CEO de Invalor. Gracias por acompañarnos en una sesión más del Hablemos de Bolsa. Le he robado este espacio inicial a Daniel Mérida y equipo con el objetivo de comentarles acerca de nuestro club Invalor. El día de ayer tuvimos una charla informativa acerca de los beneficios del club, ¿no? También contarles acerca de qué es el club. El día de hoy yo les voy a acompañar, el día de hoy yo les voy a enviar un correo junto con el de la presentación del equipo de Invalor del Hablemos de Bolsa acerca del club y los beneficios, ¿no? Pero les resumo rápidamente algunos de nuestros beneficios. Nosotros consideramos que los inversores, pues para tomar decisiones de inversión acertadas, más allá de la capacitación, más allá del conocimiento, más allá de la experiencia, pues también requieres como una segunda o tercera opinión que te diga de cierta manera si las decisiones que estás tomando pues son las más acertadas. Es ahí donde nosotros pues dijimos hay que apoyar a los inversores porque dentro del camino de bolsa hay mucho sentimiento, mucha emoción. ¿A quién no le ha pasado que cuando compra una acción y ve que la acción está cayendo, dice, bueno, voy a venderla porque estoy perdiendo dinero, etcétera, ¿no? Pero ahí es donde surge una voz, una opinión, donde le dice, oye, tranquilo, todavía espera, todavía hay espacio para generar rentabilidad, ¿no? O cuando la acción está subiendo, dicen, bueno, ya he ganado un 10%, me conformo con eso, voy a vender. Y ahí surge nuevamente esta opinión, esta voz, donde te dice, oye, todavía hay espacio para que puedas seguir ganando, porque no esperas. O podría ocurrir también otro escenario en que la acción, pues, simplemente no la vemos, no vemos una oportunidad y esa voz nos comenta, mira, por ejemplo, IFS es una empresa atractiva, tiene mucho potencial, por tales razones, ¿no? Y podría surgir una bonita oportunidad de inversión. Entonces, eso es principalmente lo que buscamos hacer en nuestro club Invalor. Pero adicional a ello, pues tenemos múltiples beneficios que no voy a entrar en detalle porque si no robaría mucho espacio para lo que hemos venido el día de hoy y al equipo de Invalor, ¿no? Pero se los voy a compartir a través de un correo, ¿no? Y quedamos atentos a cualquier consulta adicional que tengan. Nosotros estaremos gustosos de responderlas. Listo, sin más preámbulo, le doy pase a Daniel para que inicie con el Hablemos de Bolsa. Daniel, buenos días y gracias por el espacio. Hola, hola Alonso, buen día con todos. Y bueno, gracias por esa breve introducción. Ahora vamos a darle inicio a lo que hablemos de bolsa, bueno, en esta oportunidad, como ustedes están al tanto seguramente, vamos a hablar de dos compañías, ¿no? Que son Cider Perú y también de Minera Cerro Verde, ¿no? Pero antes, por cierto, siempre, por favor, tomen en cuenta nuestro disclaimer habitual. El objetivo de este webinar no es dar recomendaciones de compra o venta de acciones, sino ser principalmente un medio informativo para ustedes, ¿no? Es de esta manera que nuestra agenda, pues como ustedes también la conocen, es repasar una parte a nivel macro global, luego a nivel local, y cerramos con la parte corporativa, como les comentaba. En esta ocasión vamos a hablar de un par de compañías, ¿no? Que son Cider y Cerro Verde. Entonces, sin mayor preámbulo, voy a darle aquí el paso a Américo, que nos va a comentar sobre la parte global, en el cual, pues bueno, sobre todo destaca la última reunión de la FED, el inicio del tapering, ¿no? Que seguro nos comentará Américo, y también por el lado internacional el tema de la evolución de los commodities, ¿no? Que ha tenido una rentabilidad, una evolución favorable, sobre todo ahí por el lado del cobre, y también un pequeño rebote en el caso del oro, ¿no? Pero bueno, esto con mayor detalle en realidad nos lo va a comentar Américo, así que hola Américo, por favor, coméntanos lo principal a nivel internacional. Buenas tardes con todos. A ver, dame un segundo, por favor. Bueno, aquí hay un, un pequeño error en la lámina, creo que, pero bueno, a ver, voy a empezar por el comentario de la parte global, en la parte de Estados Unidos particularmente. Ciertamente esta semana se publicaron los datos de inflación, los cuales sorprendieron al alza, lo cual está socavando de alguna manera la narrativa de que bueno, de lo que vienen diciendo los bancos centrales, en particular bueno, el Banco Central de Estados Unidos, el Banco Central de Europa,
de que este choque de precios o este incremento de precios que se está observando viene a ser transitorio, ¿no? Pero lo cierto aquí es que la publicación del dato fue mucho más de lo esperado. El dato imprimió 6.2% interanual y fue el más alto en los últimos 30 años, ¿no? Hay que destacar, sí, que el incremento vino por el lado de la energía, pero también vino por otros lados que no están vinculados a la parte volátil, ¿no? Que viene a ser, por ejemplo, el incremento de precios en los insumos para los automóviles, el incremento de precios en los autos usados y el incremento del precio en los alquileres, ¿no? También a la par por el lado de servicios. De estos últimos que se ha mencionado, hay que tener en cuenta que estos están más vinculados a una escasez de suministro, es decir, un choque de oferta por ese lado, ¿no? Que en la medida que vaya incrementándose la oferta, el precio de estos debería ir disminuyendo. Ya viendo los datos hacia adelante, en los próximos que podrían publicarse, lo que se ha visto es que justamente para el dato de octubre, por lo menos, el precio de los vuelos no se ha incrementado. De hecho, actualmente, considerando el nivel prepandemia, está 30% debajo. Y esto básicamente porque hemos visto un incremento de casos de COVID-19, lo cual ha llevado a que el país esté implementando medidas de contención, pero a la par también ya estamos viendo que este ritmo de contagios se ha ido cediendo, lo cual claramente da señales de que de los insumos que ya tenemos que están presionando la inflación, este también se va a sumar, ¿no? Si bien este dato de Estados Unidos es súper importante, este dato no está siendo aislado de lo que se está observando en otras regiones del mundo. De hecho, esta semana también se publicó el índice de precios del productor en China, el cual fue de 13.5%, fue mucho más de lo esperado y fue de hecho uno de los más altos probablemente en los últimos 25, 26 años más o menos. Y a diferencia de Estados Unidos, este incremento de precios del productor no se ha visto reflejado en el precio, en la inflación al consumidor, que viene todavía por debajo del 2%. No obstante, este incremento en el precio del productor aún lo que hace es representar un riesgo en adelante para el lado de China. A la par también podríamos hablar de otros países como en el de México y otros donde la inflación ya está avanzando, ¿no? Y particularmente incluso en Perú, que ya está por encima del 6%, que seguramente después lo va a comentar Katy. Lo que hay que tener en cuenta es que estas sorpresas al alza no solo significan que la inflación sería más alta de lo esperado para los próximos meses, sino que también genera incertidumbre sobre cuándo se va a dar el rebote hacia abajo en los precios, ¿no? Por ahora, por lo menos de acuerdo al último comentario de la Fed, la semana pasada indicó que probablemente ellos están viendo que desde el segundo semestre se podría estar dando este proceso de desaceleración, ¿no? En la inflación. Por el lado de Europa, las perspectivas de corto plazo muestran que hay una posible, o bueno, son de alguna manera más nubladas, por así decirlo. De hecho, el dato que se imprimió esta semana fue el dato de la producción industrial en la eurozona, el cual se había reducido en 0.2%. Fue ligeramente mejor que lo que esperaba el mercado. El mercado está esperando una contracción de 0.5%. No obstante, hay que tener en cuenta que actualmente en Europa, bueno, el principal input que está afectando es básicamente el problema de suministros, ¿no? Y que de hecho ahora se ha visto un incremento de casos por el lado de Alemania, Reino Unido también, que en general afecta a toda la zona, ¿no? El Reino Unido es un punto aparte, pero viene a ser una economía súper importante para la eurozona, ¿no? Por eso también hay un efecto negativo por ese lado tras el incremento de casos de COVID-19. No obstante, a pesar de que estos datos aparentemente muestran debilidad en los próximos meses, eh, las, el dato de expectativas por lo menos sí muestra mejoras, ¿no? Entonces, lo cual da señales de alguna manera de que en adelante, probablemente alineado a lo que vienen indicando la FED, o sea, con el proceso de que va a aumentar la oferta de suministros y a la par va a bajar los precios. Entonces, eso probablemente favorece
desde el segundo semestre en adelante, bueno, desde el segundo semestre del siguiente año hacia adelante a la economía de la eurozona, ¿no? Y a la economía en general. Por el lado de la Fed, en particular, hay un punto que destacar, y es que justamente también se anunció el tapering. Esto se anunció la semana anterior. El ritmo de compras sí fue por debajo de lo que esperaba. El mercado estaba esperando que el ritmo de compras de los bonos de la compra de activos sea de 10.000 millones, de 15.000 millones, perdón, y el de los MBS esté pegado a los 10.000 millones. No obstante, el número que se indicó fue de 10.000 millones en la compra de activos, y en los MBS fue de 5.000 millones, lo cual fue por debajo de lo que estaba esperando el mercado. Con esto, el tapering probablemente esté terminando en noviembre. No obstante, el dato de inflación también sorprendió nuevamente, y de hecho ahora el mercado lo que está viendo es que probablemente en diciembre se vaya a anunciar que bueno, en la medida de que el dato sea de noviembre sea por el lado de la inflación sea fuerte también, lo que están viendo es que en diciembre se puede anunciar que el ritmo de compras vaya a acelerarse, ¿no? No obstante, de la misma manera debería estar terminando previo al primer semestre del 2022. De cara a la siguiente semana hay que estar atentos por el lado de Estados Unidos. O sea, las discusiones por el lado de la Fed también continúan. O sea, la siguiente pregunta es ya, tenemos el dato de la inflación, tenemos el dato de tapering, pero la duda queda por el lado de quién va a ser el nuevo presidente de la Fed. Y justamente ahí también lo que se está viendo en el lado de Estados Unidos es que se tiene a Brainerd y a Powell, pero la probabilidad de que se vaya a quedar Powell por ahora, por lo menos de acuerdo a las casas de apuestas, está pegado al 70%. Y de hecho, de acuerdo por lo menos a los representantes de la Casa Blanca, indicaron que antes del 25 de noviembre más o menos ya deberían tener un nombre, es decir, ya probablemente de acá en semana y media ya tendríamos quién es el nuevo presidente de la Fed, ¿no? Y por último, en la parte global, en China, lo que, bueno, más allá de los datos económicos, Barclays el día de ayer lo que hizo es un downgrade en las perspectivas de crecimiento para la economía, para el cuarto trimestre de 2021 y para el 2022 en general. Esto explicado por 3 puntos básicamente. El principal punto tiene que ver con que en China lo que se está tomando en cuenta es una política de COVID-0, es decir, que en la medida que se presentan casos de COVID-19, lo que se ha estado viendo es que se implementan medidas de contención de manera rigurosa. Entonces, esto de alguna manera está mermando las perspectivas de crecimiento en adelante. Lo siguiente es la crisis inmobiliaria que se ha ido observando, que también ha mermado particularmente al sector, ¿no? Y por último es que justamente con el objetivo de tener, de seguir las resoluciones de la COP26, lo que se busca es que se reduzca aún más la parte de producción vinculada a carbono por el lado de China, lo cual ha estado afectando anteriormente los 2 últimos meses probablemente por el lado de carbón y a la par de la energía. Y esto está haciendo que básicamente China pueda tomar medidas más estrictas respecto a estos puntos, y claramente eso también va a tener que repercutir sobre la actividad económica, ¿no? Con esto, básicamente, el cuarto trimestre bueno, en general, en agregado considerando esta reducción del cuarto trimestre, se espera que la economía china, por el lado de Barclays por lo menos, crezca en 7.8%, y para el 2022 en 4.7%, ¿no? Este 7.8% no debe ser tomado, o sea, hay que tomarlo con pinzas. Recuerden que hay un efecto base. El 2020, justamente el primer trimestre, fue el trimestre que más fue afectado a China, y es lo que está reflejando el número, ¿no? Bien, eso es por el lado global. Podríamos pasar a la siguiente lámina para ver la parte de commodities, por favor. En general, tanto para el oro y para el cobre esta semana, para ambos fue positivo. Por el lado del oro, este se benefició por dos cosas, ¿no? El primero tiene que ver con el tapering, la compra más, bueno, la reducción más débil que lo que estaba esperando el mercado. Y lo siguiente es el dato de la inflación, debido a que el oro justamente sirve como un activo refugio contra la inflación, ¿no? Lo cual ha generado este repunte. Y por el lado del cobre,
viene más alineado a lo que ha estado pasando por el lado de los inventarios. En general, en las tres bolsas, lo que se ha visto es una reducción, ¿no? De hecho, si lo comparamos intersemanalmente, la reducción fue más o menos del 10%, lo cual ha estado impulsando de alguna manera el cobre. Pero en adelante, este soporte en el precio es relativamente, o lo que está viendo el mercado es que podría ir cediendo en la medida que el DXY se vaya fortaleciendo, y de hecho que el backwardation también está mostrando ello, ¿no? Que hay presiones que en adelante podría ir reduciéndose por el lado de la demanda de cobre. Bien, yo me quedo por ahí y lo dejo con Daniel. Gracias. Ok, gracias Américo por la información. Sí, de hecho muy interesante la versión del mercado, ¿no? Que al final ha sido básicamente positiva, el anuncio del tapering, y como comentaba Américo, estaba un poquito por debajo de lo que se esperaba, y bueno, y también el impacto positivo a nivel de los commodities, ¿no? Sobre todo del cobre, que sigue ahí muy fuerte, muy cerca a sus máximos históricos, ¿no? Muy por encima de 4 por libra. Así que bueno, eso sigue beneficiando. Cada mes que pasa con el cobre por encima de 4, pues bueno, las mineras generan un flujo espectacular, ¿no? Sobre todo, ¿no? Las más expuestas al cobre, definitivamente. Ahora, por el lado local, aquí nos lo va a comentar Katy, donde, bueno, uy, perdón, vamos a destacar el tema, sobre todo de cómo va la parte de la relación entre, bueno, política, ¿no? Que obviamente tiene un impacto directo hoy en día en el mercado local. Claramente el ABL se está moviendo en línea a eso. Y otros eventos a nivel ya más de corte, indicadores y eventos como la última reunión del BCR, donde, bueno, nuevamente han elevado la tasa de referencia y ahora está en 2% ya, ¿no? Pero sobre esto nos lo va a comentar con mayor detalle Katy. Así que, hola Katy, por favor, coméntanos lo principal a nivel local. Disculpen, ¿se me escucha? Sí, sí, te escuchamos, sí. Ya, ¿en qué parte me quedé? Quizás Daniel me pueda apoyar. O puedo... Comentaba sobre los bonos, que hubo una primera emisión acerca del bono social, y el segundo bono que se emitió, bueno, fueron 3 en específico, bonos sostenibles, por 4.000 millones de dólares. Estos bonos tienen 3 vencimientos, de 13, 30, 51 años, con tasas promedios de 3.4 para cada bono, y según lo que comentaba el ministro Franqui, estos recursos iban a ser destinados a financiar proyectos con impacto ambiental y también promover el cierre de brechas. Por otro lado, también tenemos que en un viaje que realizó el presidente Castillo a Ayacucho, dio un mensaje de su balance por los 100 primeros días de su gestión. Entre lo que podemos destacar de lo que mencionó es de que para el próximo año ya se tiene previsto el regreso a clases, el aumento del sueldo mínimo de forma temporal mediante subsidios, y también que va a presentar 2 proyectos de ley, uno donde los acusados por corrupción ya no van a poder participar en los próximos procesos electorales, y lo segundo, pues referido a la masificación del gas. Entonces habría que estar atentos a esos próximos eventos. En cuanto a los indicadores y eventos económicos, tenemos que el BCR incrementó la tasa de interés de referencia a 2%, 50 básicos más que el nivel anterior, que estaba en 1.5. Esto explicado principalmente por el alza persistente de la inflación,
que se ubica ya por encima del rango meta de 1 a 3. Como podemos ver en el gráfico, la inflación en octubre pasó a 5.8 de 5.2 en septiembre, y las expectativas de inflación a 12 meses que se registró un incremento también de 3.6, de 3.64 desde 3.61 que fue en septiembre. Por otro lado, tenemos que nuestra economía va a registrar un crecimiento de 11.2 en el 2021 y 3.3, esto según el consenso de analistas encuestados por la compañía Latin Focus. Entre otros, tenemos también que, por su lado, el BCR indicó que sus proyecciones iniciales de la inflación que retome el rango meta recién iba quizá para el segundo semestre del próximo año, tal como lo mencionó Américo, pero esto podría variar siempre que la crisis energética siga persistiendo. Además, comentó que de mantenerse el ritmo de la actividad económica como lo fue en agosto, el PBI crecería para el próximo año en 13.2 respecto al año previo, ¿no? También tenemos que el MINEM reportó que en el periodo de enero a septiembre, la ejecución de inversión minera alcanzó más de 3.000 millones de dólares, mayor en 21% con respecto al periodo del año pasado. Los que destacan son Moquegua, Ancash, Ica, fueron las regiones con mayor participación en inversión minera total. A nivel empresarial podemos destacar que en el último mes fueron Quellaveco, Sauder de hecho con más de 190% de nueva inversión, Antapacay, Antamina y Chinalco. Por favor, el siguiente slide, Daniel. Con respecto al COVID, sigue siendo un riesgo latente. Aquí podemos apreciar que algunas estadísticas sobre el número de contagios y decesos a nivel local. Aún continuamos en el valle, en ambos casos, predomina la variable delta, gamma y lambda, y hay una ligera mayor presencia respecto al mes pasado en la variante mu, y además, durante las 2 últimas semanas ha habido un incremento en reportes de casos, ¿no? Por otro lado, tenemos que el proceso de vacunación, vamos en alrededor del 60%. Respecto a este último, el ritmo es relativamente bueno, y por el lado de la oferta de vacunas tampoco habría preocupaciones, considerando que se anunció la llegada de nuevas dosis de la marca Pfizer. Y de hecho, hace poco ya llegó también nuevas dosis de Sinopharm, Pfizer y BioNTech, lo que por esa parte no habría tantas preocupaciones. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Daniel, gracias, te doy el pase. Ok, gracias Katy por la información a nivel local. Y a continuación yo les voy a comentar la parte corporativa. Bueno, en primer lugar, a nivel noticias, pues ha sido unas semanas intensas en resultados, ¿no? Ahí, por cierto, hemos estado compartiendo algunos resúmenes de los mismos en nuestra página de Facebook para los interesados que puedan pasar a revisarlo allí en ese medio, donde, bueno, en general han sido buenos resultados, sobre todo para algunas compañías de corte de minería, muy favorecidas por el tema del mayor precio de realización de los metales, ¿no? Sobre todo por el lado de Cerro Verde, que ahora los voy a comentar también en un minuto, ¿no? No obstante, hubo algunas sorpresas relativamente negativas tanto en Buenaventura y Volcan, ¿no? En Buenaventura, si bien es cierto, creció en ventas, hubo una contracción a nivel de beneficio, pero sobre todo porque hizo ahí un deterioro de activos, ¿no? Por lo de Yanacocha, y además es probable también de que luego haga un nuevo deterioro debido a que, bueno, ha decidido cerrar, al menos de manera temporal, la unidad Uchuchacua, ¿no? Cuando ha habido también unos conflictos con la comunidad. Y además, pues como nosotros hemos visto, esa unidad le ha estado generando pérdidas en el año Buenaventura alrededor de $50 millones.
Así que parece una decisión adecuada cerrarla, ¿no? Una unidad que no es rentable, para priorizar, como ellos bien comentan, un tema de exploración, y bueno, y cuando el momento sea adecuado, volver a operar, ¿no? Entonces, porque claramente te vas a ahorrar, en lugar de tener una unidad que está quemando 50 millones por año, pues bueno, mejor la pones en mantenimiento, quemarás 10 o 15, pero vas a tener más flujo disponible, ¿no? Entonces parece algo adecuado a la coyuntura para el caso de Buenaventura. Luego Volcan, bueno, reportó un beneficio bastante bajo, ¿no? Menos de $1 millón, pero bueno, acá también por un efecto de mayor tasa impositiva efectiva, y que bueno, también la producción se está recuperando poco a poco en Volcan, ¿no? Y también lo que resaltamos acá es de que la empresa pues ha decidido ya no ir probablemente por el lado de la ampliación de capital, sino que va a buscar tomar un préstamo, ¿no? Para afrontar el pago del bono que le vence ahora en el 22, ¿no? Así que bueno, eso por un lado es algo positivo porque no va a buscar diluir, ¿no?, al accionista, pero bueno, tienes la contraparte de que está tomando más deuda. Veremos a qué tasa puede conseguir, dada la coyuntura actual, ¿no?, de aumento de tasas en general para activos peruanos debido a la mayor percepción de riesgo, ¿no? Luego tenemos una empresa relacionada con Ferricor, que bueno, sí presentó resultados interesantes a nivel de ventas, pero igual una contracción a nivel de beneficio, ¿no? O mejor dicho, un mayor beneficio, perdón, porque pasó de ganar 56 millones a 86, ¿no? Aunque Ferricor en realidad tendría un beneficio mayor a 100 millones si no tomáramos en cuenta la pérdida contable por diferencia de cambio, ¿no?, que en realidad es lo que deberíamos hacer porque simplemente es un efecto contable, no tiene impacto a nivel de flujos, así que la compañía le está yendo bien a nivel operativo, pero bueno, probablemente sea una de las más impactadas a mediano plazo en caso el sector minero en general se enfríe en el Perú, ¿no? Es decir, haya mucho menos dinamismo a nivel de inversión, ¿no?, dada la coyuntura que hoy en día se está viviendo en el sector aquí, ¿no?, que se está buscando aumentar el tema de impuestos. Eso pasará por el Congreso, veremos si pasa o no, pero al final eso genera incertidumbre, ¿no?, porque bueno, es muy poco probable de que una empresa siga adelante con un proyecto minero, teniendo en cuenta que ni siquiera sabe cuál será la tasa impositiva que va a pagar de acá al próximo, pagará el 22 o 23 o 24, ¿no? Entonces, es muy difícil, por no decir imposible, de que alguien tome una decisión de inversión en este sector cuando tiene esa incertidumbre, ¿no? Lo que ya está involucrado, obviamente, va a seguir adelante, tipo Quellaveco, y ahí el proveedor es Ferricor, por cierto. Eso obviamente va a seguir adelante, eso no va a parar. Pero acá estamos hablando de crecimiento futuro, ¿no? Que bueno, parece poco probable que vaya a tener incentivo, al menos durante el 22, ¿no? Veremos si el tema se calma en el sector y vuelve a recuperar una senda de crecimiento a partir del 23, ¿no?, a nivel de la inversión privada en minería. Y luego también presentaron resultados a nivel financiero, los dos holdings, VAP e IFS, muy buenos resultados. VAP ya recuperando el beneficio prepandemia, ¿no?, por encima de los 1.000 millones por trimestre y un ROE anualizado de alrededor de un 18%, ¿no? Pero incluso los de IFS nos parecen mejores porque también está con un nivel de beneficio prepandemia, incluso por encima, lo que está ganando hoy en día IFS es más de 500 millones por trimestre, cuando lo usual o lo normalizado es que gane más o menos 400 por trimestre, y está con un ROE anualizado de 23%, ¿no? Igual también es algo extraordinario. Y por cierto, no creemos que sea una rentabilidad de patrimonio que se pueda mantener, ¿no? IFS seguramente volverá a su rentabilidad normalizada de un 17-18%, ¿no? Pero igual, un holding que genera un ROE normalizado de 18% y que hoy en día cotice a 1.2 veces valor en libros, pues es algo muy poco común de encontrar, ¿no? Algo muy barato. Usualmente un holding financiero con un ROA mayor a 2%, como IFS, y un ROE que pueda normalizado mayor al 18%, pues mínimo debe estar cercano a 2 veces el valor en libros, ¿no? Mínimo. Porque es un negocio de mucha calidad, ¿no?, que tenga un ROE tan elevado y sostenible. Así que ahí, por ejemplo, en nuestra opinión, puede estar formándose una oportunidad interesante para que
ustedes puedan revisarla, ¿no? Sobre todo por el lado de IFS, que no tiene ese riesgo de la AFP, ¿no? De prima, por el lado que tiene VAP, y que además, pues tiene la ventaja de que no está tan expuesto a reactiva, y por lo tanto, esos créditos saldrán más rápido del balance, se irán renovando por créditos normales, y por lo tanto el NIM, el margen neto de intereses, debería recuperarse también más rápido que en VAP, ¿no? Que está más expuesto a través de mi banco y a través del banco de crédito como tal, ¿no? Así que por eso pondríamos un peldaño arriba a IFS, ¿no? Pero bueno, igual también hay riesgos a mediano plazo, sobre todo podrían venir por el lado regulatorio, no sé qué habría que estar al tanto de ello. Y luego por el lado de consumo también presentaron empresas como Alicor, donde bueno, fueron resultados interesantes a nivel de ventas, ¿no? Sobre todo por el lado de consumo, pero igual se prestó contracción a nivel de beneficio, ¿no? Pasó de ganar 158 millones en 20 a 100 millones ahora en el 21, ¿no? En el tercer trimestre. Esto muy vinculado al tema de contracción de márgenes, ¿no? Que le está pegando a Alicor el alza de materias primas, sobre todo soja, trigo, etcétera. Y bueno, esto esperábamos de que se pueda normalizar durante el 22, pero aparentemente, como va a haber un fenómeno de la niña, que se estaría formando, esto podría tener impacto sobre todo Brasil y Argentina con sequías y afectar la producción, ¿no? Entonces, podría haber menor contracción de oferta y eso ir elevando los precios de los commodities agrícolas, ¿no? Y también podría influenciar el alza actual de fertilizantes, ¿no? Porque, bueno, el productor de soja, trigo, etcétera, pues muy probablemente va a trasladar el mayor coste del insumo para ellos, que es el fertilizante, al precio del producto final, ¿no? Entonces, eso va a ser probablemente de que impacte en que el precio de los commodities agrícolas tal vez se mantengan elevados y por lo tanto, pues bueno, eso podría seguir perjudicando un poco los márgenes de Alicor. Además también le está yendo mal en Argentina, la parte internacional, está quemando ahí caja. Como les comentamos en su momento, creemos que fue una buena decisión salir de Brasil y creemos que la siguiente decisión debería ser salir a Argentina, ¿no? Argentina es un desastre, con el nivel de inflación tan alto, con el control de precios, entonces es un mal lugar para estar, sobre todo a nivel de consumo, ¿no? Pero bueno, seguro también será difícil conseguir un comprador, ¿no? Seguramente va a ser complicado. Pero bueno, esperamos que pueda salir también de ahí la compañía y enfocarse en mercados más rentables, ¿no? Como Perú, y ahí puede ser más atractivo ahora, dada la coyuntura, también Ecuador, ¿no? Veremos cómo queda Chile luego de las elecciones, que son ahora en noviembre, ¿no? Creo que en un par de semanas, si mal no recuerdo, en una semana, y Ecuador, dado el nuevo gobierno que hay ahí, pues podría ser atractivo, más atractivo, ¿no? En general, en el mercado latinoamericano, así que estaremos al tanto ahí cómo evoluciona Alico. Y luego de comentarles esto, pues voy a pasar a comentarles sobre las dos compañías que nos toca hablar en esta ocasión, que son dos, ¿no? Son Cider y Cerro Verde. La primera voy a comentar es Cider, que bueno, ustedes saben que seguimos Cider pues hace mucho tiempo, varios años, y estos resultados del 21 pues han sido realmente extraordinarios, ¿no? Han sido una maravilla. Creo que básicamente inesperados por todos, porque bueno, la empresa ha empezado a ganar más dinero que nunca, ¿no? Acá podemos ver la evolución de ventas, cómo ha crecido. Esperamos que este año cierre con crecimiento en ventas del 26%, más de 2.000 millones, cuando su año récord estaba cercano a los 1.580, 1.590, ¿no? Así que es un año realmente extraordinario. Y esto, como comenta la empresa en sus notas, indica sobre todo, bueno, mayor demanda de sus productos, sobre todo vinculado a la autoconstrucción, y también por un tema de precio, ¿no? Como pueden verlo en el gráfico inferior izquierdo, este es un gráfico muy importante, ¿no? Para que vean cómo ha evolucionado. Este es un índice del INEI, de evolución de precios del acero a nivel local, cómo ha tenido básicamente un crecimiento vertical, ¿no? Desde fines del 20 se ha expandido alrededor de un 50%, ¿no? Así que eso ha sido extraordinario, ha sido extraordinario. Y bueno, eso ha ayudado a la generación de beneficios también espectacular de CIDE durante el año 2021, ¿no? Por cierto, también eso ha impactado de manera positiva a nivel de márgenes, porque estas compañías con elevado apalancamiento operativo, pues cuando aumentan
las ventas en 15%, pues tu beneficio puede aumentar tranquilamente un 50, un 60%, ¿no? Porque tienes gran parte de costo fijo, ¿no? Entonces, por eso tienes alto apalancamiento operativo. Y entonces, por eso, bueno, la compañía también está con márgenes muy por encima de su media histórica, ¿no? Estimamos que este año Cider va a cerrar con un margen de EBITDA cercano a un 26%, ¿no? Más o menos. Cuando lo histórico es que esté en realidad cercano a un 11, 12, ¿no? Es lo normal, pero hoy es un año realmente extraordinario. Ahora, les comento, en nuestra opinión, acá hay dos puntos clave. En primer lugar, tenemos claro que los precios del acero en algún momento van a caer, ¿no? Entonces, no es una pregunta si que caerán o no, porque de que van a caer, definitivamente van a caer. La pregunta es cuándo, ¿no? Nosotros creemos de que, comparando con la curva, acá no lo hemos adjuntado, pero comparando con la curva de futuros, por ejemplo, de los precios del acero americano, pues creemos muy probable de que ya empezamos a ver una contracción a partir del 22, ¿no? Porque también es cierto, como pueden ver acá, estamos ya en el pico del año 2007, 2008, y tenemos que ser claros de que estos niveles son insostenibles. Nadie puede pensar de que el precio del acero va a seguir subiendo, ¿no? Es imposible. Bueno, salvo que tengamos un superciclo del acero a nivel global y que, bueno, lleguemos a niveles nunca antes vistos, ¿no? Incluso vinculados al nivel de inflación. Pero bueno, eso es un escenario posible, pero diría poco probable. Lo más probable es que pensemos a ver contracción a nivel de precio, ¿no? Si bien es cierto, creemos que la demanda puede sostenerse, porque eso es lo que comentan muchas de estas compañías, que ven muy fuerte la demanda, sobre todo en la autoconstrucción, ¿no? Gente que tiene disponible efectivo y que prefiere invertirlo en su principal activo, que es su vivienda personal. Pues bueno, ahí está la demanda a nivel de cantidad, pero a nivel de precio sí creemos que va a haber contracción a partir del 22, ¿no? Ahora, tampoco creemos que va a ser una caída vertical, ¿no? Como se dio en el 2008, está impactado por la crisis en ese momento, ¿no? Que básicamente se fue de 800 a 400, o sea, 50% de caída en 6 meses. No creemos que sea así, creemos que será paulatino y ese nivel de comercialización se irá normalizando, ¿no? Se irá normalizando. Entonces, eso es lo que creemos que va a ocurrir. Y bueno, y si el precio de venta cae, también se normalizarán los márgenes, ¿no? También se irá normalizando el margen, porque nuevamente este margen es insostenible, ¿no? Cider no puede mantener, es imposible mantener ese margen del 16% de venta, ¿no? Se va normalizando. Nuevamente, aquí las preguntas será cuándo. Nosotros queremos que ya a partir del 22, pero llegará a su media recién en el 23, ¿no? Queremos que el 22 sea un año de transición y el 23 ya llegará a la media. Entonces, esos son nuestros estimados para CIDER, esos fueron nuestros estimados que hemos compartido, por ejemplo, en los seminarios, y por eso teníamos un objetivo por encima del Sol 50, ¿no? De Sol 50 y Sol 60. Y eso lo compartimos en el seminario último que tuvimos, ¿no? Pero entonces, dado que hoy en día CIDER ya está al Sol 53, si mal no recuerdo, Sol 52, pues creemos que ya básicamente no existe ya un margen de seguridad sobre este activo, ¿no? Creemos que ya está siendo relativamente bien valorado por el mercado a 3.2 veces EBITDA del 22 y casi 5 veces EBITDA del 23, ¿no? Nuevamente, porque nosotros estamos normalizando el flujo, ¿no? Normalizamos el flujo. Porque claro, si yo estimara de que Cider va a seguir con un margen de vida del 26% de acá al infinito, pues bueno, Cider vale más de 2 soles, ¿no? Pero eso es muy poco probable, ¿no? 0.01% de probabilidad, en nuestra opinión. Básicamente cero, porque jamás lo ha hecho, y nunca olvidar, esto siempre lo resaltamos, nunca olvidar que eso es una empresa cíclica, ¿no? Eso nosotros siempre resaltamos a los miembros del club, nunca olvidar de lo que esto es netamente cíclico. Los precios del acero terminarán cayendo, y eso se terminará reflejando en el beneficio futuro de Cider, ¿no? Así que ese es el trabajo que hacemos nosotros, estimar flujos, normalizar los flujos, y bajo ese escenario, bajo ese trabajo, creemos que Cider ya, el precio actual, está siendo bien valorado, ¿no? En realidad, ambas aceleras, ¿no? Tanto Cider y Colare, el escenario es exactamente el mismo, ¿no? Si bien es cierto, Aceros Arequipa tiene una ventaja de que ahora tiene ese nuevo horno, de que le ha permitido optimizar un poquito el nivel de margen, pues igual va a terminar cayendo a un margen normalizado, histórico, ¿no? Y por eso el escenario es muy similar.
Entonces, por eso creemos de que hoy en día en acero, después de realmente muchos años, que les puedo comentar que hemos estado invertidos en CIER desde el 2017, pues es la primera vez en 4 años y medio de que vemos ya muy poco margen o casi nulo margen de seguridad en este tipo de activos, ¿no? En este momento. Y la otra compañía que les iba a comentar es Cerro Verde, donde bueno, acá también fueron resultados muy buenos, de mucho crecimiento, reflejado sobre todo a nivel de ventas y beneficio, ¿no? La compañía se expandió en ventas en 56%, sobre todo por mayor nivel de producción, comercialización y también mayor precio de realización, ¿no? Más de $4 por libra en este trimestre, cuando en el 20 estaba por alrededor de 3.20 por libra, ¿no? Además también, nuevamente, como las mineras son negocios con apalancamiento operativo alto, también aumentó su margen, ¿no? Cerro Verde pasó un margen operativo de 32% a casi 45%, ¿no? También ha tenido un crecimiento espectacular. Además, lo que nos gusta también de Cerro Verde es que tiene una caja neta, es decir, tiene más caja que deuda, poco más de 500 millones. Esto porque ahora último hizo un pago, ¿no?, de deuda de su préstamo sindicado, pagó 202 millones adicionales, por lo tanto ya le queda solamente por pagar unos 300 millones durante el 22. Así que esta empresa durante el 22 va a quedar con cero deuda, ¿no? Una empresa que va a generar tranquilamente 1.000 millones por año con cero deuda y que va a estar en capacidad de repartirte gran parte de esos 1.000 millones por año, ¿no?, al accionista, porque básicamente ya no va a haber, en primer lugar, gran inversión que hacer, porque ya la hizo la empresa cuando amplió la planta durante el 15-16, va a tener cero deuda, así que lo que le queda es, bueno, y esperamos en realidad, es que retome esa mayor retribución al accionista, ¿no?, de manera significativa, a partir del 22. Es lo que esperamos. Y bueno, esto era para mostrarles la evolución de beneficios de Cerro Verde, también la evolución de márgenes muy buenos. La empresa tenía un trimestre récord en realidad, ganando casi 300 millones en el trimestre, así que, y eso, en su momento pensamos que no estaba reflejado en el precio, aunque es cierto que ha tenido un rally interesante, ¿no? Las últimas sesiones en Cerro Verde, que ya está cercano a los 25, está cercano a nuestro objetivo. ¿Y por qué? Porque, bueno, la compañía, bueno, por cierto, ¿no?, creo que estaba en 13 hace 2 meses y ahora está en 25, subió casi un 100%, porque a 13 pues era una ganga, era un regalo, porque está siendo valorada como por debajo de 2 veces EBITDA, hoy está por los 3.5, y ya se estaría acercando a una valoración media de comparables, ¿no? Ahora, acá destacan 2 que se disparan, que son Sauder y Freeport, pero en nuestra opinión, Sauder y Freeport están un poquito sobrevaloradas, así que sacaríamos del análisis esas 2, y por lo tanto, de la media de las otras, incluyendo a Glencore, BHP, Teck, pues está ahí en esa media, ¿no?, cercano a un 4, que en nuestra opinión es un múltiplo razonable para Cerro Verde. Es cierto que antes Cerro Verde ha utilizado múltiplos más altos, cercanos a 7, 8, sobre todo en el año 2011, 2012, pero sinceramente vemos muy poco probable que se vuelva a reflejar sus múltiplos, porque hay que recordar de que, bueno, en ese momento había mucho más volumen en la BBL, mucho más euforia, y también es cierto que las mineras en general en el mundo estaban sobrevaloradas, ¿no?, porque se estaba valorando a estas mineras a precio spot. Entonces nosotros, por ejemplo, no valoramos a Cerro Verde al spot a 4.40 por libra, ¿no? Si no, nos daría un objetivo pues, de $40 en Cerro Verde. No creemos razonable eso porque tampoco creemos que el precio del cobre normalizado sea 4 por 40 por libra, ¿no? Creemos que está más cercano a 3.50, que es el precio de incentivo para nuevos proyectos, ¿no? Ahora eso no quiere que el cobre pueda tener ciertos picos, ¿no?, como está ahora, 4.40, 4.50, pueda llegar quizás romper nuevamente máximos, irse 4.80, pero a largo plazo no es factible que el cobre se normalice 4.80 por libra, es imposible, porque simplemente ya se empezaría a destruir demanda, ¿no? Lo normal es que el cobre vaya normalizando. Nosotros tenemos el precio normalizado en 3.50, ¿no? Ahora, si ese 3.50 es muy conservador, bueno, podría ser, algunos podrían normalizarlo en 4, pero eso ya es un tema de cada analista, ¿no?, de cada analista. Nosotros creemos que Cerro Verde está ya acercándose a un objetivo conservador, y aunque bueno, comparando, por cierto, con otras empresas globales tipo Vale y Teck, incluso estas globales podría empezar a parecer un poquito más atractivas, ¿no? Una empresa como Vale, aunque es cierto que Vale está más expuesta acá al tema del hierro y níquel, no tanto el cobre, no es un catalizador tan importante para Vale el cobre, ¿no?
pero sí Paratec, ¿no? Por ejemplo, Paratec es una empresa de alcance global, minas en Canadá, Chile, Perú, y que además tiene ahí Quebrada Blanca, que bueno, ya va a iniciar operaciones en Chile, aunque seguramente ahí impactará mucho el resultado de las elecciones en este país, ¿no? Veremos cómo termina esa historia en Chile y si bueno, gana la parte más moderada y no ocurre nada traumático ahí en nuestro vecino, ¿no? Así que veremos cómo va ahí ese tema. En general, Cerro Verde creemos que ha tenido un rally muy interesante y se está acercando a una valoración ya media de comparables, ¿no? Que está alrededor de 4 veces, cuando hoy en día está por 3.5, ¿no? Eso para que lo tomen como dato, para que lo tomen en cuenta ustedes en su análisis personal, ¿no? Y bueno, eso era todo para comentarles por el lado de las empresas. Solo recordarles que el próximo sábado inicia nuestro módulo perdón, el 27 va a iniciar el módulo de portafolios de inversión, el sábado 27, acá lo vamos a corregir, y que bueno, seguramente le estaríamos enviando la invitación junto con lo del club, ahí por correo, como les comentó Alonso al inicio, ¿no? Así que luego de esto, vamos a pasar a la parte de preguntas. Acá nos va a ayudar Katy con la parte de preguntas para ir absolviendo lo que nos han dejado ahí por el chat. Hola Daniel, sí, así es, vamos a empezar con la sección de preguntas y respuestas. Aquí nos preguntan, ¿habría un motivo por el cual Corarey está evolucionando más que Cider en el precio de la acción? Te doy el pase, Daniel. Ok, gracias. Bueno, no, porque realmente son empresas completamente comparables, ¿no? Algo, como les comenté, positivo, más positivo que tiene Corare es esa inversión que les comenté del nuevo gordo, ¿no? Que les va a permitir dejar de importar palanquilla. Pero igual, Corare igual está expuesta a la caída del precio del mercado del acero, porque ninguna de estas empresas hace contratos de largo plazo, porque venden productos sin valor agregado, eso es la verdad. Por cierto, si alguien quisiera exponerse a un ciclo del acero a nivel internacional, les diría a ver empresas como CLF, ArcelorMittal, que sí son empresas que fabrican productos de valor agregado y por lo tanto, o US Steel también, y por lo tanto firman contratos con sus clientes de 1 o 2 años, entonces pueden fijar precios. Entonces, eso no lo puede hacer ni Corare ni Cider, ¿no? Porque no comercializan realmente un producto de valor agregado, sino la barra de construcción, que es un commodity principalmente. Pues tengan en cuenta ello. Y además tampoco están verticalmente integradas, ¿no? Tampoco están verticalmente integradas, como sí lo están estas compañías globales. Es decir, ellas mismas producen sus insumos para utilizarlos dentro del proceso productivo de la barra, de la lámina, etcétera, ¿no? Cider y Corare tienen que ir a un tercero, ¿no? Compran chatarra y además también importan, ¿no? Así que están expuestos al tipo de cambio y por ejemplo, el tema de fletes. Entonces, no creo que haya gran diferencia entre Cider y Corare, es un tema simplemente de volatilidad de mercado, y bueno, y en ambas creo que va a ocurrir lo mismo, veremos ya una normalización de beneficios a nivel del 22. Gracias. Ahora nos preguntan, Trevali decidió vender su mina Santander y consolidar sus acciones 10-1. ¿Eso es algo bueno o se podría tomar como algo malo? ¿Mejoraría su caja? Te doy el pase, Daniel. Ok, sí creo que puede mejorar su caja porque va a dejar de quemar dinero en Santander, que es un activo marginal que está por morir en 1 año y medio, ¿no? O sea, su vida útil es 1 año y medio, básicamente. Así que sí me parece una decisión interesante vender. Aunque bueno, también la ha vendido por 1 millón en efectivo y 10 millones de acciones de la empresa, que al final eso vale nada, ¿no? Estás comprando una empresa que seguramente, si el zinc vuelve a corregir y se va a $1.10, seguramente esa otra empresa, Cerro Pasco Resources, terminará muriendo, ¿no? Así que esos 10 millones de acciones yo diría que valen 0. Así que lo ha vendido por 1 millón en efectivo, ¿no? Bueno, es algo, le ha sacado algo. Y luego la consolidación, ese split inverso pues no tiene impacto alguno, no impacta absolutamente en nada. Este simplemente que tu acción artificialmente pasa de valer, por ejemplo, ¿no? 20 centavos pasa a valer a $2. Pero en lugar de tener 10.000 acciones, tienes 5.000. Entonces al final el monto de lo que representa tu posición es el mismo, ¿no? Así que no tiene impacto alguno. En el caso de Trevali, lo hemos comentado antes, creemos que es una empresa muy mal gestionada, pésimamente gestionada, tiene activos muy malos. Santander es un mal activo, Caribou también es un muy mal activo para el precio del zinc actual. Es rentable solamente con el zinc a $1, a partir de $1.30 por libra. Y los activos de África son los más
más rentables hasta el momento, pero igual está ahí, tienen vida útil de, si mal no recuerdo, 4 o 5 años, ¿no? Así que va a tener que invertir mucho para poner reservas. Así que de polimetálicas, diría que Trevali es una de las peores gestionadas. Claramente, si la comparo con Minera Corona, por ejemplo, pues no hay punto de comparación, una y otra, una empresa con cero deuda, con márgenes operativos por encima del 30 o 35% como Corona, y que además está dando un yield, ahora ha dado este año del 25-26%. Trevali pues no puede repartirte ni medio centavo, ¿no? No está en capacidad, está tan endeudada que no puede entregarte nada, y además va a tener que seguir tomando deuda si quiere seguir invirtiendo para ir reponiendo reservas, ¿no? Así que desde el punto de vista fundamental, no habría un motivo para invertir en por ejemplo, en Trevali en lugar de Corona, pero claro, si yo creo de que el zinc se va a ir de acá a $1.80 por libra, o sea, va a marcar máximos históricos, pues bueno, la más apalancada claramente va a ser Trevali, ¿no? Pues eso va a ocurrir siempre. Entonces, va a depender mucho de la perspectiva de cada uno, ¿no? A qué es lo que busca. Si busca una opción apalancada de precio del sí o una buena empresa bien gestionada para un mediano plazo, ¿no? Como Corona, por ejemplo, u otro activo que uno puede encontrar, ¿no? Gracias, Daniel. Ahora pasamos a la siguiente pregunta. Antes quisiera comentarles que por este medio no podemos brindar precios objetivos. Quizás en el club de inversión ahí pueden encontrar mayor información al respecto. Lo que sí, nos preguntan varios acerca de Cerro Verde. Quizás sí nos podrías comentar algunas perspectivas adicionales y qué escenario podría ocasionar algún retroceso en la acción. Te doy el pase, Daniel. Ok, sí, bueno, en Cerro Verde, bueno, va a estar muy ligado al tema del cobre y bueno, a la parte local, ¿no? Aunque hemos resaltado siempre que en nuestra opinión Cerro Verde debería ser la que menos caiga, pero en realidad en su momento, durante agosto, fue la que más cayó, ¿no? Debería ser la que menos caiga, ¿por qué? Porque tienes ese convenio de estabilidad tributaria que vence en el 28, ¿no? Es decir, cualquier aumento que salga por ley de impositivo no le va a impactar directamente a Cerro Verde, ¿no? Así que es la más segura de las mineras que están listadas acá. Así que, por eso, en nuestra opinión, no debería haber caído tanto, así que por eso vimos una gran oportunidad ahí, ¿no? Y bueno, el mercado tuvo otra opinión, por eso cayó tanto, pero bueno, lo tomamos como oportunidad. Ahora, corrección, bueno, va a estar muy ligado seguro el tema local político, cómo evoluciona el tema en los siguientes meses. Hay una gran incertidumbre, ¿no? Por esa parte. Y luego el cobre, ¿no? Nosotros creemos que el cobre va a estar soportado. Si bien es cierto, estos meses usualmente, estacionalmente, no son los mejores para el cobre, porque recuerden que ahora China entra invierno, también viene el tema de su feriado largo por el nuevo año chino, luego también el tema de los Juegos Olímpicos de invierno, así que puede haber cierto parón en la parte de manufactura durante los meses de, por ejemplo, diciembre, enero hasta febrero, ¿no? Así que podría haber eso impactar en cierta volatilidad de corto plazo en el cobre, pero a mediano vemos soporte para que se mantenga ahí alrededor de los 4 por libra, y nos mantenemos en nuestra perspectiva de un cobre a largo plazo de 3.50, ¿no? Pero estaremos al tanto a ver si las condiciones van mejorando y quizás ese estimado de largo plazo sea muy conservador, y bueno, y lo vayamos actualizando hacia los 4 por libra, ¿no? Pero hoy nos parece razonable ese estimado de largo plazo, porque bueno, les reitero, no olvidar que bueno, el cobre hoy estará a 4.40 por libra, o 4.30, 4.50, pero es muy poco probable que eso sea sostenible, ¿no? Nunca olvidar, eso siempre recordamos, no enamorarse de una empresa cíclica, nunca olvidar que en un momento se dará vuelta el ciclo, ¿no? Así que tener en cuenta eso. Gracias, Daniel. Ahora tenemos una siguiente pregunta acerca de Cementos Pacasmayo. ¿Algún comentario al respecto y qué perspectivas hay para el próximo, para los dividendos para los próximos años? Esta sería la última pregunta. Te doy el pase, Daniel, para que puedas finalizar. Ok, sí, ahí vi un par de preguntas, una sobre Pacasmayo, otra sobre Poderosa. A ver, Pacasmayo, sí, creo que, o creemos que va a seguir con ese reparto extraordinario de dividendos, cercano ahí un doble dígito. Y la compañía, pues bueno, está beneficiada por el lado de la reconstrucción del norte, y eso debería ser un catalizador interesante, sobre todo el cuarto trimestre de este año, ¿no?
Ahora, ahí veremos cómo le impacta el tema de las elecciones regionales, ¿no? En el 22. Usualmente suele ser un mal año, el primer año de nuevas autoridades a nivel regional, ¿no? Pero bueno, debería dar soporte el tema de la reconstrucción, ¿no? De esa parte de gobierno a gobierno. Y sí esperaría, por ende, como va a ser un buen año, de que la rentabilidad por dividendos se mantenga ahí cercano a un doble dígito en Pacasmayo, ¿no? Y al igual en una SEM es un poco menor, ¿no? El dividendo, ¿no? Solamente entrega 2 centavos por trimestre, pero bueno, tiene la ventaja una SEM de que ha sacado una recompra de acciones, ¿no? Bastante interesante porque, bueno, su acción está cotizando por debajo del dólar en libro, así que parece bastante razonable esa decisión. Pero Pacasmayo sí creemos que va a ir bastante bien durante el 22, y porque además, ojo, en las cementeras no ha habido un momento tan brusco en ventas, por así decirlo, porque está más ligado a demanda que a precio, ¿no? Si ustedes ven el precio de cemento y acero, cemento ha subido más o menos como un 20% en precio, y acero ha subido como un 50%, como les mostré, ¿no? Así que en el acero ha sido mucho más fuerte el aumento en precio, así que en acero está mucho más ligado a precio que en el tema del cemento. El cemento sí creemos que va a haber mucho más resiliencia por el lado de demanda, por el tema de la reconstrucción, en particular de Pacasmayo, ¿no? Y lo de Poderosa, para terminar con eso, pues sí, bueno, Poderosa sí, tenemos una gran empresa muy bien gestionada, muy bien gestionada. Diría que las mejores mineras gestionadas en el Perú son básicamente 4. Ahí están Cerro Verde, Corona, Minsur y Poderosa, y ahí paro de contar, no hay muchas más. Pero bueno, Poderosa es ilíquida, ¿no? Un poquito ilíquida. No se ha reflejado del todo bueno, en la cotización, la evolución de los flujos. Así que sí, podría ser una opción interesante a tomarla en cuenta. Solo no olvidar ese impacto que poner Poderosa por el lado de los artesanales, ¿no? Que tiene como más o menos un 30% de lo que ellos tratan en su propia planta. Usualmente es acumulado que viene de los artesanales, ¿no? En la zona ahí de, de Piura. Entonces, en Patás, ¿no? Así que solo tener en cuenta ese posible riesgo. Por lo general es una empresa muy bien gestionada y que siempre te retribuye ha estado retribuyendo a través de dividendos, ¿no? Así que sí, es de las 4 que les he comentado, diría que esas son las mejores. Es un tema de analizarlas y bueno, y estar expuesto a alguna de ellas que todavía puede ser interesante ahí, ¿no? Así que bueno, con eso ya cerramos nuestro webinar. Muchas gracias por sus preguntas, por su atención. Y bueno, seguramente nos estaremos volviendo a encontrar en el próximo mes para una nueva presentación. Y bueno, esperamos contar también con su participación. Así que muchas gracias por su atención y bueno, nos estamos viendo pronto. Gracias y que tengan un fin de semana.